Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnología de Granos. Bueno, en esta clase sobre tecnología de oleaginosas nos vamos a dedicar a algunos procesos a los que son sometidos los aceites vegetales, eh, algunos de ellos de manera rutinaria, como es el caso de la refinación, cuando se trata de obtener aceites con destino a la alimentación humana, eh, y otros procesos de tipo industrial, como sería el caso de la elaboración de biodiesel y la hidrogenación de aceites para la obtención de aceites con distintos puntos de fusión respecto de los aceites que le dan origen. Bueno, para arrancar entonces me pareció interesante incluirles esta tabla en la que se observa cuál es la composición que tiene un aceite cuando sale del proceso de extracción, sea cual fuere, o sea, ya sea un proceso mixto que incluya la prensa y la extracción con hexano, o bien un proceso eh, que incluya uno de estas etapas, como podría ser la extracción con hexano en el caso de la soja. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que el aceite que se obtiene en la fábrica es un aceite con características muy particulares, un aceite que contiene una cantidad de, bueno, de sustancias que son de la más diversa índole. Bueno, por supuesto que la mayor parte está representada por los triglicéridos, pero después hay eh, fosfátidos, gomas, resinas, hay ácidos grasos libres, esteroles, eh, carbonos, cadenas de carbono de distintos largos, eh, me, algunos minerales, y todas este tipo de sustancias es necesario eliminarlas del aceite para convertirlo en un producto para consumo. Esa es la razón por la cual los aceites son sometidos a un proceso que se denomina refinado. Las plantas de refinado no necesariamente, en realidad no están habitualmente en el lugar donde están las plantas de procesamiento, sino que están mucho más cercanas o ubicadas en los grandes centros de consumo. En nuestro país la mayor parte de ellas están en lo que sería capital o conurbano. Eh, Cuando es un aceite crudo, es refinado, se observa una modificación en su composición química, el aceite se torna, como ven aquí en la transparencia, absolutamente transparente, con, por supuesto, el color típico que le puede llegar a conferir la especie, pero lo que vemos es que el proceso de refinación va a reducir drásticamente los niveles de la mayoría de estos componentes, en algunos casos a trazas. No nos vamos a extender mucho en este proceso, porque es un proceso industrial, pero me interesa hacer hincapié en algunas cuestiones. Aquí tienen las distintas etapas que puede incluir el proceso de refinación, cada una de las cuales va eliminando un contaminante específico. En el caso del desfangado, por ejemplo, se retiran las partículas sólidas. Imagínense, en el caso de un girasol, por ejemplo, la etapa de prensa que genera tantas presiones, muchas de las cáscaras, en vez de quedar íntegras o en trozos, quedan en material particulado muy, muy fino, y eso se transforma en el aceite en una borra que hay que eliminar. Bueno, también hay una etapa de desgomado o desmucilaginación. En el caso de la soja, por ejemplo, esta es muy importante porque las gomas están fundamentalmente representadas por lecitina,
y estos compuestos generan sabores desagradables, pero por el otro lado cuando se las aísla, tienen un valor comercial elevado, entonces hay un doble interés por eliminarlas o del aceite. Bueno, también todo el proceso de refinación obviamente va a incluir una etapa de neutralización para eliminar los ácidos grasos libres presentes en el aceite, que son responsables de sabores, de la rancidez de los aceites, un proceso de deshidratación para eliminar el agua, porque si ustedes recuerdan, el proceso de obtención de aceites incluía inyección de vapor caliente para hacer más fluido el aceite. Bueno, ese agua va a permanecer en el aceite y hay que retirarla. También la refinación incluye un proceso de coloración para eliminar pigmentos, de desodorización para eliminar compuestos volátiles, aldehídos, cetonas, que son responsables de malos olores, y también una etapa de deserificación o winterización, que es especialmente importante, por ejemplo, en el caso del girasol, porque es la etapa en la cual se eliminan las ceras que son responsables de turbidez en el aceite. No, de todas estas etapas no nos vamos a referir, solamente vamos a hacer mención de la etapa de desgomado, porque bueno, por el valor que tienen las lecitinas de soja, que son esencialmente, químicamente son fosfolípidos, o sea, tienen una fórmula química muy parecida a la de los aceites, nada más que tienen también una cabeza con fósforo, y estas lecitinas son importantes porque, bueno, tienen un valor comercial. Se separan agregando agua, hay que hidratar el aceite. La lecitina tiene alta capacidad de combinación con el agua, por lo tanto se hidrata, y también, bueno, se agrega una cantidad de ácido fosfórico o cítrico, y después entonces esas gomas o esos fosfolípidos hidratados se retiran por centrifugación. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de la soja, del aceite de soja crudo, tal como se ve, oscuro, cuando se lo obtiene, y cuando se le retiran las gomas, que las tienen aquí aisladas, esta es la apariencia que tienen las gomas, ya el aceite tiene una modificación en su color. Esta es la manera en la que se exporta la mayor cantidad del aceite que sale de Argentina, o sea, como crudo desgomado. Y aquí tenemos un aceite de soja totalmente refinado, en el que ya se han eliminado todo el resto de sus contaminantes. Sería el aceite, por ejemplo, que veríamos en una góndola de supermercado. Perdón. La lecitina de soja, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero es un producto que comercialmente se lo vende así, como lo ven, en cápsulas. Aquí tienen la fórmula química de la lecitina, y bueno, se le atribuyen, digamos, propiedades muy benéficas para la salud en lo que respecta al balance de triglicéridos en la sangre, y por supuesto entonces prevención de enfermedades coronarias. También, como tiene fósforo en su composición, se le atribuyen propiedades digamos, benéficas sobre la memoria, sobre la concentración, y también, como la lecitina de soja tiene una capacidad de hidratarse con agua, obviamente, algunos le atribuyen una gran capacidad de provocar saciedad, y entonces muchos la usan para regular el apetito.
El otro proceso que me pareció interesante incluirles es el proceso de neutralización, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros vimos la importancia que tenía, por ejemplo, durante el almacenaje, regular la humedad o el ingreso de humedad del grano al almacenaje, y también vimos qué tipo de deterioro puede experimentar la molécula de triglicérido con un mal almacenaje, y uno de ellos era, por ejemplo, la liberación de ácidos grasos libres, responsables de los malos sabores. Bueno, cuando esto ocurre, también lo habíamos atribuido a la presencia, por ejemplo, de esclerotinia, pero cuando esto ocurre, en la etapa de refinación es necesario neutralizar esos ácidos grasos libres, y eso se realiza utilizando una base fuerte, que puede ser hidróxido de sodio, con lo cual lo que se ocurre es que se forman compuestos, jabones, y por supuesto se libera agua. Entonces, de esta manera se neutralizan los ácidos grasos libres, y después lo único que queda es separar esos jabones por decantación o centrifugación, y con esto nos queda el aceite neutralizado. Por supuesto que este proceso tiene costos, pero además hay una pérdida de materia grasa con este proceso. O sea, junto con los jabones también queda una parte del aceite adherido, por lo tanto también hay una pérdida de eficiencia. Razón por la cual es importante, digamos, que los niveles de ácidos grasos libres en los granos no excedan los niveles admitidos. El otro proceso que les quería mencionar es el de la decoloración. Y esto, por ejemplo, viene a colación de la mención que hicimos en la clase anterior de lo que serían los pigmentos, la clorofila, presencia de clorofila en el aceite de soja como consecuencia de excesiva cantidad de grano verde. Y bueno, este proceso entonces es un proceso orientado a eliminar ese exceso de color verde. Se usan tierras absorbentes, tierras activadas, esta es una bentonita, y los pigmentos se van a absorber a estas partículas, y con posterioridad hay que filtrar el aceite para retirar estas tierras activadas. Pero bueno, con esto entonces es posible retirar no solamente clorofila, sino otros derivados de las antófilas, carotenos, y productos derivados de oxidaciones del tocoferoles. Y una mención también para el proceso de winterización, que es el que nos permite separar las ceras, que tienen una cadena muy larga, y que entonces cuando el aceite está a temperatura ambiente, las ceras solidifican, y eso hace que enturbien el aceite, y por supuesto le modifiquen su apariencia visual. Esa es la razón por la cual el proceso de eliminación de las ceras incluye un enfriado a temperatura baja, de alrededor de 5 grados, con equipos frigoríficos o con agua fría, y entonces eso hace que las ceras solidifiquen, se formen los corpúsculos de cera, que posteriormente van a ser filtradas o eliminadas por centrifugación. El otro proceso que quería comentarles, y que es una de los procesos industriales que hoy día, sobre el cual se presta más atención en relación al uso de aceites como materia prima para obtener otro producto industrial, es el caso del biodiesel. Ustedes tengan en cuenta que hay casi un tercio de los aceites producidos en el mundo. Habíamos dicho que la producción de aceites era alrededor de 125 millones de toneladas, 123 millones de toneladas. Bueno, un tercio de ese aceite es transformado a biodiesel. La producción mundial de biodiesel está en el orden de las 42 millones de toneladas.
Y esto es porque el biodiesel es un combustible no fósil de origen que se obtiene a partir de, bueno, de granos oleaginosos, o también de otro tipo de sustancias, también hay algas a partir de las cuales se puede obtener aceites con destino a la elaboración de biodiesel, pero bueno, hoy día cada vez hay un interés mayor en reemplazar el uso de combustibles fósiles por estos otros biocombustibles que en parte también persiguen el objetivo de disminuir las emisiones de monóxido de carbono al ambiente. Los equipos que funcionan a base de biodiesel la propiedad que tiene el biodiesel es que puede operar a cualquier concentración, desde el 100% de ahí para abajo, o sea que los equipos pueden evitar usar combustible fósil, y eso realmente, si bien tiene algunas particularidades, por ejemplo, a bajas temperaturas puede haber algunos problemas de taponamiento de válvulas inyectoras, etcétera, pero la realidad es que la performance de los equipos que funcionan con biodiesel es muy satisfactoria. El proceso de obtención de biodiesel, muy sintéticamente, consiste en tratar los aceites con un alcohol, que puede ser metanol o etanol, en presencia de un catalizador, y esta reacción lo que da origen es a la formación del alquiléster, que es el biodiesel, y de un subproducto que es el glicerol. Aquí tienen, bueno, la fotografía les quiere mostrar de que es posible utilizar aceites de distintas características, es más, se puede utilizar aceite de cocina usado para hacer biodiesel, y se van a obtener biodiesel de distinto color, y glicerol, que habitualmente en su estado más bruto, más crudo, tiene esta coloración más oscura. Y acá está la fórmula química que nos permite interpretar el proceso químico. Acá tenemos la fórmula digamos, de lo que sería un triglicérido. Acá tenemos entonces el metanol, 3 moléculas de metanol, porque cada uno de estos grupos alcoholes va a venir a cada uno de estos puntos. La molécula se va a romper a este nivel, ¿sí? Esta parte del triglicérido es la que se va a unir a los 3 grupos alcoholes para formar el glicerol o propanotriol, y la parte que es sustituida es la que va a formar el alquiléster, que es el biodiesel. La producción de biodiesel, como les dije, en el mundo viene experimentando un crecimiento sostenido a lo largo de los años, bueno, como consecuencia del interés que existe en sustituir el consumo de combustibles fósiles con materias primas que son renovables. Aquí tenemos el mapa de la producción de biodiesel en la escala mundial. Los líderes en la producción de biodiesel es el conglomerado de países que forman la Unión Europea. Ellos producen alrededor de 14 millones de toneladas de biodiesel. También Estados Unidos tiene una producción importante. Bueno, y aquí tienen también Brasil, Argentina, para esta campaña 2018 fue de 2.400.000 toneladas. Este año ya vamos a tener una disminución muy importante en ese valor. Bueno, y también está China, los países asiáticos. Con ellos
todos ellos totalizan alrededor de 40 millones de toneladas. El mayor consumo de biodiesel se concentra en la Unión Europea, que por cierto es la que más produce, pero también entonces es la que más consume, tal cual lo muestra este gráfico. Las materias primas que los distintos bloques, los distintos países utilizan para la elaboración de biodiesel son muy diversas. Pero bueno, en la escala general, casi la palma y la soja son las más utilizadas. En la escala global, después viene la colza, los aceites usados, algunas grasas animales y otras materias primas. Bien, en Argentina, como les había mencionado en una clase anterior, la totalidad del biodiesel se elabora a partir de aceite de soja, que es el aceite producido en mayor proporción. La producción de biodiesel, bueno, desde el año 2008, como figura aquí, experimentó un crecimiento sostenido hasta el año 2012, y después, a partir de allí, empezamos a tener algunos conflictos de índole comercial. Por ejemplo, hubo una gran disminución en la producción, porque se redujo la exportación en el momento, por ejemplo, que Argentina expropió Repsol y YPF a España. Eran capitales españoles, entonces España aplicó una sanción comercial a Argentina, dejó de comprarnos biodiesel, y eso obviamente al haber una retracción en las exportaciones, trajo como consecuencia una retracción en la producción. Bueno, y así otras situaciones que hemos ido viviendo, y en estos últimos años percibimos una disminución en estos últimos años como consecuencia de la crisis económica en la que está inmerso el país, y este año 2020 seguramente esto va a ser aún peor, como consecuencia de la pandemia y la reducción en el consumo general de combustibles. Ustedes recuerden que en Argentina se utiliza el biodiesel como corte para lo que es combustible diésel. Entonces, al reducirse el consumo de combustibles en general, esto arrastra una disminución en el consumo de biodiesel. Bueno, aquí tienen, esta transparencia ya la vieron, pero me pareció interesante mostrarles que del total de biodiesel que produce el país, hay una alta proporción que se destina a las exportaciones, y el resto se reserva para los cortes con combustible diésel. No obstante, van a ver que estas proporciones no son tan así. Viene reduciéndose las exportaciones. Bueno, y aquí en este gráfico precisamente es de lo más nuevo que he conseguido de información sobre biodiesel. Para este año 2020, fíjense que se pronostica una reducción muy importante en la producción, en el consumo, y se estima que 800.000 toneladas van a ser destinadas para las ventas al corte, una cantidad similar, ligeramente menor, para las exportaciones, bueno, hay una cantidad pequeña que es para otro tipo de ventas en el mercado interno. Las exportaciones de biodiesel al exterior experimentan grandes variaciones, vienen experimentando grandes variaciones en lo que hace a los destinatarios. Acá tienen un ejemplo con apenas 2 años de diferencia. En el 2017 casi el 60% de las ventas de biodiesel fueron a Estados Unidos, bueno, y el resto a estos países que tienen aquí. Anteriormente el grueso iban a España, y esto es lo que pasó en el 2019, apenas 2 años después. Lo que vemos es que se cambia
cambian los papeles, el grueso, casi el 80% del biodiesel argentino fue a Holanda, y después el resto ingresó por Malta, aunque Malta en realidad funciona como un compra biodiesel argentino y lo redistribuye en Europa. ¿Qué pasa con esta industria? ¿Dónde se ubica la industria elaboradora de biodiesel? Bueno, no es casualidad, hay una coincidencia entre lo que es la ubicación de la industria aceitera y la ubicación de la industria elaboradora de biodiesel. Es más, muchas plantas están una al lado de la otra. El 72%, como dice esta transparencia, de la elaboración de biodiesel se ubica en la provincia de Santa Fe, que era también la principal provincia en lo que hace a la producción de aceite. Y después de la provincia de Santa Fe, la segunda provincia en importancia es la provincia de Buenos Aires. Aquí tienen un detalle de las empresas, de las compañías, su ubicación. Miren ustedes que también están muchas de ellas en lo que sería ese hinterland en Rosario, en lo que sería Puerto sobre la hidrovía, la mayoría de ellos en Santa Fe. También allí es donde se ubican las plantas con mayor capacidad de molienda, perdón, de elaboración de biodiesel, aunque digamos, hay una gran fluctuación, hay empresas pequeñas con una capacidad de procesamiento muy, muy inferior a las 10.000 toneladas anuales, y otras empresas que están por encima de las 500.000 toneladas anuales. La capacidad de producción de biodiesel de Argentina está en el orden de, bueno, ahora se está hablando de 4,5 millones de toneladas, aunque claramente estamos en niveles de producción muy inferiores a ese valor. Bien, el otro proceso que quería comentarles, por el interés que tiene para la industria alimenticia, es el proceso de hidrogenación de aceites. Y como lo dice el nombre, este proceso consiste en agregarle o incluir hidrógeno en la molécula de los ácidos grasos para saturar los enlaces, los dobles enlaces. Por supuesto, este es un proceso en el que hay que utilizar distintos catalizadores, porque no se realiza de manera espontánea, pero persigue el objetivo de elevar el punto de fusión de los aceites. O sea, es un proceso en el que se saturan los dobles enlaces con hidrógeno, se rompe la doble ligadura y se incorpora hidrógeno. Con eso aumenta o se eleva el punto de fusión de los aceites, y eso hace que al saturar los aceites, estos se tornen más estables frente a procesos térmicos, y además le confieren a los alimentos una textura especial, untuosa, y son incluidos, en la realidad, en una cantidad de productos alimenticios, masitas, discos de masas, facturas, helados. Bueno, hay una gran cantidad de alimentos que incluyen aceites hidrogenados. Bueno, la transparencia busca representar ¿no? esos ejemplos. Hay cosas de panadería, pizza, papas fritas, bueno, snacks. Bueno, y aquí tienen también otros ejemplos, por ejemplo, de mezclas en los que se utilizan mezclas con distintos niveles de saturación, lo que se llaman shortening o aceites hidrogenados para ser incluidos en masas de galletitas, bueno, multiplicidad de usos. El proceso de hidrogenación es un proceso relativamente sencillo, en el que en un reactor se mezcla el aceite y a él se le inyecta
gas hidrógeno a baja presión, hay un agitador y, por supuesto, hay que utilizar un catalizador que en este caso es níquel. El proceso químicamente lo que hace es romper la doble ligadura entre los enlaces. Aquí entra el hidrógeno, esto se hace a presiones no muy bajas, hay temperaturas que en algunos casos pueden llegar hasta los 200 grados centígrados, y el proceso buscado es el que sigue la flecha verde, o sea, se rompe la doble ligadura y se incorporan dos hidrógenos en la molécula. Este es el efecto deseado. Con este efecto, entonces, lo que se consigue es saturar la molécula y que se eleve el punto de fusión de ese aceite. Ahora bien, el proceso de hidrogenación tal cual era utilizado hace algunos años atrás, que es el que les estoy mostrando, tenía algunas deficiencias, algunas consecuencias indeseables, como por ejemplo, indeseadas, como por ejemplo, que había una proporción de los aceites, de los triglicéridos, que cuando experimentaban este proceso no se conseguía romper la doble ligadura, y lo que se conseguía era una modificación en la isomería del triglicérido, que pasaba de cis a isomería trans, o sea, los hidrógenos quedaban en sitios contrapuestos de los átomos de carbono. Y este proceso, la generación de ácidos grasos trans, además de ser no deseado, lo que genera es que el cuerpo humano lo lee o lo interpreta o lo utiliza, y del mismo modo que si fuera una grasa saturada, y los ácidos grasos trans tienen un efecto indeseado sobre sobre el colesterol, los niveles de colesterol bueno humano. Pero bueno, quise mostrarles cómo se hacía antes el proceso de modificación del punto de fusión de los aceites vegetales, para que conocieran. Uno escucha hablar mucho de las grasas trans, pero no sabe cuál es el origen. Y el origen era precisamente que el proceso industrial a partir del cual se obtenían, era un proceso que tenía algunos inconvenientes. Las grasas, bueno, aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de contenido de ácidos grasos trans en distintos alimentos a los que se le agregaban aceites hidrogenados, y qué cantidad de ácidos grasos tenían trans del total, ¿sí? Entre un 10 y un 28% del total de la grasa eran ácidos grasos trans. Y así, bueno, esto en el caso de los panes, pasteles, budines, papas fritas. Fíjense en los niveles en los snacks, ¿sí? De ácidos grasos trans, y también en el caso de las margarinas y algunas grasas hidrogenadas que se utilizan como ingredientes en la panadería, ¿no? Bueno, y aquí tienen gráficamente qué cantidad de ácidos grasos trans tiene. Por ejemplo, un paquete de papas fritas con 150 gramos, hay 7 gramos de grasas trans, lo que tiene una hamburguesa, pan industrial, masitas, etc. Bueno, quería mencionarles también que desde 2010 hay una legislación que regula la cantidad de ácidos grasos trans que pueden contener los alimentos, y esto lo menciono porque claramente la industria, ante esta perspectiva, se fue perfeccionando, fue encontrando vías alternativas o procesos químicos alternativos para la hidrogenación de aceites,
que no generen aparición de ácidos grasos trans. Y uno de estos ejemplos es el de el proceso que se denomina interesterificación. Es uno, hay otros, pero en este proceso lo que se hace es utilizar ácidos grasos con distintos niveles de saturación. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el estiárico, que tiene una doble ligadura, ¿sí? Y tiene 18 átomos de carbono, y tienen aquí, este sería el ácido palmítico, este saturado, y lo que hacen es buscar a través de la interesterificación que los ácidos grasos se suelten del glicerol, ¿sí? Y lo que proponen este proceso químico es una reorganización de los ácidos grasos que van a volver a unirse al glicerol, pero en distintas proporciones, ¿sí? Con eso consiguen aceites con combinaciones diferentes de lo que serían los ácidos grasos que integran la molécula del triglicérido. Bueno, y por el momento entonces, en lo que hace a procesamiento de aceites, es todo. La próxima clase van a ver la tecnología del maní con Claudia. Les mando un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo.